Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del CIE en Casa. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento y que se están integrando a la sala en Zoom virtual, y también a las personas que nos siguen y que nos van a seguir a través de las redes sociales para esta segunda sesión del CIE en Casa Economía Post-COVID, que el Centro de Incubación e Innovación Empresarial ha desarrollado para todas y todos ustedes, y por supuesto con la intención de generar contenido que agregue valor a esta situación que estamos viviendo y a cómo nos estamos acostumbrados a trabajar en la nueva normalidad. La verdad es que para mí es un gusto. Lo saludo, su servidor José Martín Carlos Pérez, director de este Centro de Incubación e Innovación Empresarial, y bueno, a nombre de las autoridades del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, les doy la más cordial de las bienvenidas. Pero también en esta tarde, a quien quiero darle una muy cordial bienvenida, es a Uber Nava Alonso, quien va a estar con nosotros en esta sesión del día de hoy y quien nos va a presentar justamente el tema relacionado con las finanzas de las empresas de economía social y solidaria. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros, Uber. Es de verdad, verdaderamente un placer, un deleite tenerte con nosotros porque sabemos de tu experiencia, sabemos cómo has trabajado y la verdad es que eres una persona fenomenal. Lo hemos visto en este ratito que hemos hecho las pruebas para la conexión y yo sé que esto va a ir súper bien. Me permito platicar acerca de Uber, darles una pequeña reseña para que él pueda comenzar y tenga bien iniciar con su sesión del día de hoy. Él es licenciado en Administración con maestría en Administración por el ITESUM Campus Toluca. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero privado. Trabajó como subdirector en el Banco de México, FIRA. Fue socio o es socio director de Mi Apoyo Sofom. Es intermediario dedicado a microcréditos en la zona indígena Purépecha. Ha trabajado en fondos de inversión enfocados a promover el venture capital en el sector agroindustrial. Es parte del programa Capital Emprendedor e Innovación Abierta por el IPADE, alta dirección en empresas de la cadena agroalimentaria por el IPADE, Harvard Business School, programa de liderazgo estratégico en finanzas para la inclusión, y actualmente es el director general de empaques en Mevi Avoqueiros. Muchísimas gracias, Uber, por estar con nosotros en esta tarde, en esta sesión, segunda sesión del CIE en Casa, Economía Post-COVID, y no me queda más que cederte el micrófono de esta sesión. Bienvenido. Pues muchas gracias. Da vergüenza tanto porra, pero a ver qué sale. Jóvenes, entonces vamos a ver si podemos empezar con este asunto. ¿Sí? Entonces, corre y se va con... Se supone que ahí empiezo. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a ayudarles a pensar en lo que es el futuro venturoso, en ese futuro optimista que todos ven todos los días, en los que les da mucho gusto ser parte de un mundo que se está acabando, ¿sí? Que se está muriendo, que los sube el nivel de estrés a niveles endiablados, ¿sí? Todos los días oímos noticias como esta, ¿no? Aumenta la deforestación en la Amazonía brasileña, se están quemando todos los días miles de hectáreas, se están muriendo miles de árboles, somos una porquería con el medio ambiente. Hay glaciares antárticos que se desintegran, pura cosa optimista, ¿sí? Es impresionante todo lo que podemos ver con tantito que le rasquemos hacia el no optimismo, ¿sí? Hay noticias de Yemen donde los niños se están muriendo, están perdiendo toda una generación por una cuestión de opiniones que la resuelven a balazos. ¿Okay? Y hay documentos que hemos estado viendo que se publican. Por ejemplo, este es un extracto de un documento que habla de los bonos de carbonos, ¿sí? Que incluso una estrategia tan buena como la que son los bonos de carbonos pueden dar lugares a especulaciones, ¿sí? Y en lugar de servir para reducir la emisión global de gases, se vuelve para el lado contrario, ¿sí? Es un recurso, habla de recursos de la tierra, ¿sí? Habla de pérdidas de bosques y de selvas. Y es un documento que fue publicado por la revista Nature, ¿sí? Y es un documento profesional y un documento escrito por un experto. A lo mejor no se han dado cuenta, pero estos numeritos son parte de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, publicados en Nature. Ahí se las dejo de tarea porque la publicaron ahí. Les voy a pasar un poquito de cómo está el asunto de nuestro cambio y nuestro medio ambiente, ¿sí? El Instituto para la Biosfera, para análisis de la biosfera, se dedicó a ver
qué tan dañinos hemos sido los seres humanos en diversos factores del medio físico de nuestro planeta, ¿no? Como verán, son puras gráficas que tienen un comportamiento dependiente positiva, pero pues aquí se los aclaramos. Población desde 1750 hasta el 2000, ¿cómo ha crecido? Mucho. Una vez que crece la población, ¿cómo crece el consumo de agua desde 1900 para acá? Horrible. ¿Cómo crece la construcción de represas? Horrible. El consumo de fertilizantes es una cosa espantórrida. El flujo de nitrógeno al mar, una cosa espantórrida. La deforestación en el trópico, desastres naturales. Ustedes escojan qué factor quieren, el comportamiento es el mismo. La aparición del bípedo implume, que se llama hombre, nos está metiendo en problemas con nuestro medio. ¿Sí? Tenemos problemas de lagos muertos por el efecto de la lluvia ácida, nitratos en el agua de los pozos, asolve de lagos, extinción masiva, cambios climáticos. Pura cosa positiva. ¿Sí? Es un futuro venturoso. Si ustedes quieren ver los problemas del cambio climático, ¿cuáles son? Está muy fácil. Por ejemplo, todo el mundo dice, oh, no, es que el deterioro de mi medio ambiente. Pues fíjense cuál es la afectación. Hay argumentos de daño que no hemos ni siquiera, que muchas veces no tenemos en el radar. La pérdida de la biodiversidad, si se fijan aquí, es una afectación mayúscula. Y el nitrógeno, el flujo del ciclo del nitrógeno, la alteración al ciclo del nitrógeno es un súper problema del cual no oímos. ¿Sí? La acidificación de los mares aquí está, el ozono aquí está. Entonces, fíjense cómo la percepción que tenemos sobre los problemas también está modificada. Los problemas reales son otros. Aquí sigo de optimista. Ustedes han visto y están acostumbrados a ver este tipo de películas donde un zorro y una conejita tienen comportamientos humanos, sentimientos humanos, están humanizados completamente. Están humanizados. Los animales están últimamente, hemos oído hablar de perrijos, del componente social válido e importante que tiene para muchas familias la existencia de una mascota, ¿sí? Y entonces hemos visto cómo se humanizan a muchos animales. Pero también hemos visto, y eso no sale tanto en las películas, ¿sí? Cómo se animalizan a los humanos. Ejercicios de hambre, violencia, esclavitud y masacres. ¿Qué es peor? ¿Humanizar a los animales o animalizar a los humanos? Piénsenle, emprendedores sociales. ¿Eh? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ven un pastizal así de bonito. Y ustedes viven a un lado del pastizal y dicen, oye, pues mira, pasto, ¿para qué sirve? Para alimentar un herbívoro. Oh, que a todo dar, voy a ponerme a alimentar una vaquita. Entonces, pues pongo una vaquita y mi vecino pone otra vaquita y todos somos felices porque el pastizal y las vacas es hasta una imagen así, bucólica y casi artística. Pero entonces, cuando yo pongo mi primera vaquita y veo que la vaca está feliz, rozagante, gorda, vena de leche en su ubre, todo perfecto, entonces, como soy un emprendedor, pues, ¿qué es lo primero que digo? Pensamiento primario. Siempre que traigo una vaca, queda pasto sin consumir. Conclusión, me puedo traer otra vaca, ¿no? Ah, pues, pensamiento siguiente, que es el pensamiento número 3. Si traigo otra vaca, tendré mayor rentabilidad individual. ¿Sí? Porque en lo que traigo una vaca, pues me puedo traer 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el pasto es de todos, pero la ganancia es mía. Si se fijan específicamente, brinqué de la P1 a la P3, porque esta frase es la que nos hace pensar en el problema número 2. Con la abreviatura ya sabrán, estarán entendiendo el dope, el problema en los que nos vamos a meter. ¿Sí? Si metemos más vacas, cada día voy a ir incrementando mi ganancia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a explicar. Tengo mi vaquita, entonces, producción de leche para un lado y número de vacas pastando. Ah, pues que a todo dar. Entonces, mi función de rendimiento de vacas pastando, ¿sí? Tiene un comportamiento dependiente, 1, pero mi flujo de leche
o en mi función de vacas pastando tiene un rendimiento máximo porque es un incremento marginal. Y ese punto de rendimiento máximo, ¿dónde aparece? En un nivel en el que tengo una producción de leche por vaca máxima y una ganancia, ¿sí? Y un número de vacas pastando. Esto es un comportamiento marginal. En los refranes decían más barato por docena. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Que tengo una capacidad de mi pradera máxima para tener una ganancia máxima. Esta pradera no puede tolerar un número infinito de vacas o de animales pastando. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a este punto de aquí? Si se fijan, aquí está el maximizado. ¿Y cuál es este punto? Este punto de acá me dice que tengo una producción de leche máxima y tengo un número de vacas máxima, pero mis costos por tener las vacas y mis ganancias se hacen cero, aunque de manera individual esté produciendo el mayor número de litros de leche. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues una cosa muy simple, ¿sí? Que voy a tener un aumento de vacas hasta que, ¿qué? Que mi incremento en la producción me va a llevar a esto. Llega un momento en que un comportamiento racional se vuelve catastrófico. Si sigo metiendo vacas, estoy ganando individualmente más, pero estoy llevando a la catástrofe a mi sistema de producción. Y entiéndanse, por sistema de producción puse vacas, pero puede ser vacas, bosques, tiendas, pollerías, tiendas de celulares, todos los comportamientos en los que se ve que hay copia o abundancia de recursos, cuando el recurso se asume como común, nos lleva a la catástrofe. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues una tragedia. Y es una tragedia que ha tenido documentos, muchas documentaciones, ¿sí? Cada hombre se encuentra atrapado en un sistema que lo impulsa a aumentar su ganado sin ningún límite. Pues el pasto es de todos, ¿no? El mundo es limitado, ¿sí? Y entonces, este señor Harding decía que la ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se precipitan, persiguiendo cada uno su propio interés. Más de algún millennial o chavo va a estar diciendo, sí, es que el futuro está negro, el futuro es oscuro, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿sí? Si seguimos creyendo en una sociedad de los bienes son comunes y que son libres, nos vamos a morir todos. Esto decía el joven Harding, ¿sí? Y te decía que no hay otra alternativa. Y es un libro muy exitoso. Entonces, aquí aparece lo que es un dilema, ¿no? ¿Cómo es que una estrategia individual racional produce resultados irracionales? ¿Sí? Los chavos o la gente que se dedica a los emprendimientos sociales muchas veces se topa con esta realidad. La gente, para intentar resolver sus problemas, el modelo de pensamiento es un modelo racional, pero por donde le busques, el resultado es irracional y casi siempre catastrófico. El primero y más claro es la depredación de los ecosistemas. Entonces, ¿por qué es un dilema? ¿Sí? O una paradoja, porque son hechos aparentemente contrarios a la lógica y que expresan una contradicción entre sí. Como les pongo esto, por ejemplo, una persona de Cuautitlán diciendo todos los de Cuautitlán son mentirosos, pues es una paradoja, ¿sí? Porque si dice la verdad, pues es una mentira, y si es una mentira, pues no es verdad. Y de ahí nos sacan. Y ese ciclo es en el que vive el 56% de la población de este país, que se preocupa por conseguir 3,000 pesos mensuales por mes por familia. Le llaman línea de pobreza. ¿Quieren más optimismo? Hubo un señor que se llamaba Malthus que decía que la cantidad de alimentos disponibles en el tiempo va a tener una zona de crisis porque la producción de alimentos crece de manera aritmética y la población crece de manera geométrica. O sea que el mismo taco va a tener que alimentar a más personas cada día que pasa. ¿Sí? Y era muy famoso Thomas Malthus y es base de muchas políticas y de muchas interpretaciones de políticas públicas este comportamiento malthusiano. ¿Verdad? Entonces,
¿Por qué no pasa en los animales estos problemas que tenemos nosotros? Un ejemplo muy claro son las aves. Las aves tienen un número máximo de puestas de huevos, ¿sí? Entonces, los animales están dominados en su constructo biológico, ¿sí? Y de manera, como le digamos, de manera fisiológica, saben que solo pueden poner un número máximo de huevos, porque en algún diseño biológico está muy claro que una puesta mayor de huevos conlleva una supervivencia menor. Entonces, nosotros como somos seres pensantes, pues podríamos generar una sociedad de bienestar donde dijéramos no se puede reproducir más. Si alguien leyó Aldous Huxley, ya sabe de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si un papá no previsor se le ocurre tener más hijos, pues la política pública diría, sácalo a la calle y que se muera, ¿ya? Es una lógica. Pero ¿qué pasa si le pongo límite a la natalidad humana? Pues que nosotros, como buenos seres humanos, tenemos un sesgo siempre. Hay personas que no les gusta hacer caso nunca. Entonces van a decir, ¿por qué me vas a dominar? ¿Por qué vas a decir cuántos hijos tengo? Aparte, yo soy mexicano y soy Juan Camaney y estoy aquí en el mundo para fecundar a todas. ¿Sí? Es una frase horrible, pero se oye mucho. Si te acuerdas de Darwin, ¿sí? La persona que no haga caso a este límite de natalidad humana va a ser la que sobreviva porque va teniendo más hijos que las personas consienten que se hacen caso. Y al tener más hijos tiene más probabilidades de sobrevivencia que el que sí hace caso. Entonces, ¿el imbécil es el que sigue la regla? ¿Sí? Se extinguirían primero los obedientes. ¿Sí? Los procesos evolutivos seleccionarían un comportamiento egoísta. Ya se dieron cuenta que tenemos dos vertientes de análisis en que nos dice que un comportamiento racional individual conduce a un comportamiento colectivo irracional. Entonces, en este caso, si yo tengo conciencia y reacciono, pues voy a ser el primero que me muera. Si le hago caso a Darwin. Fíjense de lo que estamos diciendo. Nomás como nota al margen, Harding, que es el que tiene toda esta teoría se suicidó en 2003. Él y su esposa, porque dijeron, bueno, nosotros ya acabamos, ya dimos lo que teníamos, y como nuestros hijos vienen detrás, pues bueno, ahí nos vemos. Entonces presentaron su óbito de manera voluntaria e individual. Se suicidaron. Fíjense qué optimista mundo nos dejaron. Y es un súper libro. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces? ¿Sí? Porque yo sigo siendo optimista. ¿Sí? El problema que tenemos que hablan de tragedias, dilemas y lógica, las acciones tienen un problema común. Y es muy simple y muy claro. Y ahorita todo el mundo le va a poner nombre. Nunca falta un gorrón. En todos los problemas que tenemos en los comportamientos de grupos y los comportamientos en el que el bien es común, el ecosistema es común, el problema es común, siempre falta el elemento entrópico, si lo quieren decir bonito, o el gorrón. Alguien que va a hacer lo que le da su real saber y entender. ¿Sí? Entonces, si estás en un grupo y no puede ser excluida esta persona de los beneficios que otros logran, ¿sí? Está motivada a nadar de muertito. Si no me corren y no pasa nada, si no hago nada, claro que me quedo con los beneficios. Es un gorrón, le podríamos decir de otra manera, pero como esto lo van a grabar, debo parecer persona decente, no debo decir palabrotas. La tentación de beneficiarse del trabajo ajeno, ¿sí? Puede dominar el proceso de decisión. Que conste que dije gorrón, no dije miembros de alguno de los poderes, no dije miembros de gobierno, no dije nada de responsables políticos. Nomás dije, la tentación de beneficiarse del trabajo ajeno puede dominar el proceso de decisión. ¿Y cuál es el resultado? Que acabamos comportándonos como imbéciles y acabamos en un lugar donde no queríamos estar. Ah, pero originalmente éramos emprendedores sociales, ¿verdad? Y queremos arreglar el mundo. ¿Eh? Si a pesar de que hay un gorrón y que acabamos comportando con imbéciles, hay gente que le sigue trabajando y neceando, ¿sí? Se sigue obteniendo siempre un beneficio menor al óptimo. Ahorita quiero que piensen, señores emprendedores, en todas las pláticas que han oído de sigue tu sueño, tienes que ser persistente, persevera,
tu idea es rectora, bla, bla, bla. ¿Sí? Y fíjense que estoy promoviendo el emprendimiento social. Estoy tratando de que piensen un poquitín. ¿Sí? Lo divertido de esto de que el gorrón se dice en español mexicano, pero cada cultura tiene una palabra para esta persona oportunista que se trata de beneficiar siempre del trabajo de los demás. ¿Sí? ¿Por qué son peligrosos los gorrones? ¿Y por qué son peligrosos estos modelos como el de Harding que acabamos de ver, que habla de dilemas, de tragedias, de todo este show? ¿Sí? Es peligroso cuando se vuelve en una metáfora que fundamenta una política pública. Estamos transformando el país. Los pobres son nuestra razón de ser. El capital ha sido el erosionador del beneficio común. Toda esta sarta de estupideces que usan como metáforas tienen como origen esta concepción del mundo catastrófico, ¿sí? Y el problema es que se creen sus propias mentiras, asumen como inmutables las restricciones en los modelos que ellos presentan, ¿sí? Y entonces, como son dueños de la sabiduría y de la inmanencia intelectual, pues todos los individuos son vistos siempre como víctimas o como prisioneros de su medio. Hace poquito alguien dijo que eran como mascotas. Ahí se las dejo. Una metáfora que se repite mucho y hasta el cansancio es nuestros hermanos del campo que viven indefensos, atrapados en un proceso inexorable de destrucción de sus propios recursos, bla, bla, bla. Por eso nosotros los administradores redentores de este partido, que es el PUP, ahí averigüen qué partido era el PUP, para evitar este desastre debemos ejercer una hegemonía efectiva sobre ellos. Yo te digo cómo te voy a salvar, yo te salvo, yo te tengo en un programa, yo te someto a un maiceo, es un verbo horroroso, te someto a una dependencia clara de mis decisiones porque yo digo cómo te vas a salvar tú. Y las propuestas, ¿sí? Pues resulta que siempre acabamos peleándonos, ¿sí? Porque siempre debe haber una autoridad central. Esta autoridad debe regular y acceder de manera exclusiva a la información. Y una vez que tienes autoridad e información, ¿qué es lo que pasa? Que nos hace cosquillas en las manos el poder creer que nosotros somos los que somos capaces de decir quién tiene, cómo lo debe tener, para qué, todos estos problemas de derechos de propiedad privada. ¿Sí? Ah, tú tienes un arbolito, sí, te voy a cobrar porque lo tienes. Tú tienes una extensión, te voy a cobrar porque la tienes. Y entonces, ¿qué es lo que acaba haciendo esto? Esa es la real tragedia, que destruyen todo lo que dicen proteger. Y matan, a los primeros que matan son a los que dicen que quieren proteger. ¿Sí? Descansen, tómenlo con calma. Este es un bonito paisaje del volcán de Colima. Relájense, porque sí hay un punto de vista bonito. Ya acabó la parte fea. Espero que ya se hayan dado cuenta de una cosa, ¿sí? De muchas cosas, pues. ¿Qué tan caro o qué tan barato sale salir solo, trabajar solo? ¿Pueden trabajar solos? ¿Se debe trabajar solo? Mi persistencia, mi seguimiento de mi sueño me lleva a que yo debo trabajar solo, voy con mi hacha y me arreo y algún día de la vida mi necedad va a premiar. ¿Eh? ¿Cuánto me cuesta pelearme frecuentemente de tú a tú con alguien más? ¿Sí? Y no solo pelearme con alguien más, sino con alguien más eficiente, alguien más grande, alguien que tiene información oportuna, alguien que tiene información exacta o alguien que tiene información confiable. Siempre, casi siempre voy a perder porque es muy caro. El refrán decía, vale más un necio preguntando que un sabio contestando. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta el día de hoy decir la verdad en una empresa? No solo decir la verdad, sino que me crean. Eso es un problemón. Pregúntenle cómo les fue ahorita a los de los quesos, cómo les ha ido a los de los aceites de aguacate o monovarietales. O sea, Profeco, ¿qué es lo que se dedica? A encontrar mentirosos profesionales que te dicen, este queso es light. Pues sí, porque no es ni queso. ¿Sí? Son unos almidones plastificados que rebotan muy chido. Entonces, ¿cuánto me cuesta decir la verdad y que me crean?
Pero lo peor, ¿cuánto me cuesta decir mentiras? Y también que me las crean. ¿Cuánta gente se dedica de manera profesional a decir mentiras? Ganan dinero, generan patrimonio, se educan a sus hijos con las estrategias y con los dramas mercadológicos de hoy en el que digo mentiras para lograr una meta comercial. Se las dejo de tarea otra vez. ¿Sí? Entonces, bueno, el método Vilchis es una abreviación que es un método en el que tú manejas tus datos al chilazo. La información que tengo la saco de donde puedo. Nunca tengo sistemas integrados. Vamos a hablar un poquito de inclusión. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo ahorita como emprendedores sociales es porque de alguna manera no estamos ciegos a que hay una barda o hay una barrera o hay una frontera entre personas que tienen mucho y personas que tienen poco. El problema no es la riqueza, el problema es la concentración, porque no es la acumulación el problema es la concentración. El 1% de las personas de este mundo tiene más del 50% de la riqueza disponible. Si lo quieren ver en nombre de empresas, hay una empresa en México que nos comunica a todos, en la cual el valor de esa empresa es equivalente al Producto Interno Bruto de los 20 países más pobres del mundo. Y en esos 20 países hay como 200 millones de personas. Es más o menos el argumento de concentración de la riqueza. Tampoco está bien que se me suba el gen bolchevique y diga, entonces vamos a generar programas para evitar la concentración. No, señor. La solución pasa por la integración. ¿Y la integración? ¿Qué significa? No vamos a sacarle una doble derivada a todo. No, vamos a organizarnos. Si trabajamos como equipo, si nos organizamos como productores, si nos aliamos y tenemos un fin común y compartimos los resultados, es la única manera que vamos a sobrevivir. ¿Sí? Cuando una empresa se hace cargo de actividades que casi siempre delega a terceros, estamos hablando de integración. Cuando tomas tú tus procesos de logística, cuando tomas tú tus procesos de reparto, cuando tomas tus procesos de corte en las huertas y que tú empacas y que tú mismo comercializas, cuando te integras de este tamaño, ¿sí? Para llegar al consumidor final, estamos hablando de integración. Y estoy hablando consumidor final de lo que quieran, de productos, de servicios, de lo que gusten y manden. El secreto está en la integración. ¿Sí? ¿Por qué te integras? ¿Cuál es la razón por la cual te integras? Reducir costos, generar economías de escala, asegurar continuidades de suministros y tener capacidad de negociación. Esto aplica en cualquier empresa, en cualquier grupo que quiera subsistir y es fundamental para que los emprendimientos sociales tengan éxito y sean perdurables en el tiempo y perdurables sus efectos. Muchas veces los emprendedores sociales se asumen como, y esto es un error, se asumen como héroes, como adalides del desarrollo y se agarran su idea rectora que puede estar bien y que puede ser perfecta, pero al trabajar solo los consume el costo de trabajar solo y de lidiar con San Juan se les ponga enfrente. ¿Sí? Por valor, al planear, al trabajar junto, puedes fijar precios, tienes mejor capacidad para fijar precios y puedes ir directamente a los clientes. Y cuando vas directamente a tu cliente o a tu consumidor, ¿qué es lo primero que tienes? Información de mercado. Y la información de mercado más valiosa en los emprendimientos sociales es la evidencia de beneficio. Si no me puedes demostrar que tienes un beneficio o una incidencia, ya sea en cualquiera de los atributos de inclusión, en cualquiera de los 5 atributos de inclusión o en cualquiera de los atributos de hambre o de pobreza tú me debes generar una evidencia y esa evidencia la colectas de la gente que consume tu apoyo, tu servicio, tu sistema de producción. ¿Vale? Entonces,
Aquí muchos de ustedes jóvenes ya nacieron con una cosa que se llama Facebook y redes sociales, ¿sí? El asunto es que los grupos empresariales, grupos sociales o grupos de cadena de valor se analizan y hacemos filosofía con ellos a partir de la teoría de las redes, ¿sí? ¿Qué es una red? Pues un grupo de personas en las cuales la fortaleza de sus vínculos hace que podamos explicar su comportamiento. Una red social y un grupo de personas, una cadena, una organización de productores, una cadena de productores, lo que quieran, de grupo de trabajo que se integre, es una red social. Es un Bill Facebook. Si no han visto el video de Netflix de El dilema de las redes sociales, es oportuno que lo vean después de esta plática, porque una red social, ¿qué es lo que hace? Te puede explicar, ¿sí?, que de acuerdo a las características de los vínculos que tiene un grupo de personas, ¿sí?, se puede explicar la conducta de las que pertenecen a ella. Y no solo lo explicas, sino lo predices, ¿sí? Entonces, por eso nos cae de repente medio gordito las redes sociales. A los que tuvimos a los que tenemos la oportunidad de haber vivido antes de que el celular estuviera presente como para todos lados, ¿sí? Porque las redes sociales tradicionales pelean por tu tiempo en pantalla y una red social de trabajo pelea por tu tiempo productivo o por tu tiempo en el que estás trabajando por el otro. Ese es el gran aliciente. ¿Vale? Ahorita, perdonen, no tengo acceso a las reacciones de ustedes para preguntas o esto, pero creo que me van a dar chance, vamos a tener chance al final de preguntar. Entonces, por eso es que esto es un poco árido en la manera en que voy con mi hacha y no doy chance de preguntas, pero espero que las puedan apuntar para el final, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense que haya un grupo o que puedan construir un grupo de empresas que sean diferentes entre sí, que sumen como valioso las relaciones comerciales que generan, ¿sí? Un emprendimiento social es una relación comercial. No porque sea emprendimiento social significa que voy a regalar, que es pro bono. No, señor, un emprendimiento social tiene que ser negocio primero, ¿sí? Porque si no es negocio, no va a persistir en el tiempo. Entonces, una relación comercial, pues ¿en qué la basamos? En confianza, compromiso e intercambio de información verdadera. Eso es lo que hacen las personas y cuando tienes eso, tienes una cosa que se llama amigo, ¿no? Va por ahí el asunto, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de decir, de cómo se analiza, por qué una red social, por qué los grupos y por qué los integramos, si quieres ser un emprendedor social exitoso, necesitas comprender excelentemente la problemática de tu negocio y tener una perfecta claridad de metas. Aquí descartábamos a Alicia cuando llega en el Cheshire Cat a la intersección y le dice, ¿qué camino tomo? Y el gato le dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé. Ah, pues cualquiera de los dos te lleva, ¿sí? En México usamos un refrán muy simple. México es muy poderoso en sus refranes, ¿sí? Y la paremiología es la ciencia que estudia los refranes. Entonces, el refrán que aplicamos en este caso es, de los que hacen y luego piensan, están retacadas las cárceles. Eso está como para apuntarse, jóvenes, ¿eh? Entonces, vamos a trabajar un poquito en la realidad, ¿sí? ¿La realidad es independiente del sujeto? Sí. ¿Y la construcción de la realidad, quién la hace? Pues el sujeto. Entonces, ¿cómo se ve el mundo? Si yo voy a ir al mundo a trabajar y voy a ir al mundo a trabajar en un emprendimiento social, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que entender? Pues primero, que no es un ecosistema en el que vives, ¿sí? Es un socioecosistema. Es personas que viven en un medio, ¿vale? Entonces, esa visión socioecosistema, esta palabrita, esta palabreja no es muy, está recién salidita, tiene pocos años en que empezamos a trabajar con este concepto. ¿Por qué? Porque un ecosistema solito, sin considerar a las personas, es una aproximación ineficiente
para construir la realidad o para verla en todo su esplendor. Me explico un poco más. La realidad tiene un medio, una observación o una construcción física, ¿sí? Si veo que el aire vibra, ¿sí? Si veo que hay fuego, que es una combustión, si hay un enlace químico, si percibo el aire, si percibo radiación, si alcanzo a detectar un ion o alcanzo a detectar gravedad, estoy hablando de fenómenos físicos a nivel de la física, reglas físicas, comportamientos específicos sujetos a leyes. Pero la realidad también tiene un medio biofísico, una vibración con determinada frecuencia, ¿sí? Que es la definición de un sonido. Yo sé que esa vibración es un sonido, ¿por qué? Porque lo percibo. En vez de ver el análisis físico de un fuego, tengo una sensación de calor. En vez de dedicarme a validar enlaces químicos, pues encuentro proteínas. En vez de analizar el aire como un componente de nitrógeno y oxígeno y diversos gases, tengo sensación de viento. Una radiación puede ser una imagen en mi mente. La gravedad me puede dar vértigo. Se fijan cómo los seres biológicos tienen sentidos o tienen sensores que permiten construir un medio físico en conceptos que pueden procesar. Pero aparte de ese medio biofísico que tengo, un medio humano biofísico. La vibración y el sonido, pues a veces hace música. ¿Sí? El fuego y la sensación de calor, pues no es lo mismo decir, aquí tengo, estoy aquí en un proceso de combustión, estoy compartiendo la chimenea de mi casa. Una proteína animal no es lo mismo. ¿Me da 2 proteínas de animal con todo? ¿O me da una hamburguesa? ¿Sí? Bueno, ¿me están pidiendo que interrumpa? ¿No, verdad? Ok. Entonces, unos nutrimentos orgánicos pueden ser un fertilizante, el vértigo y la gravedad yo lo puedo definir como montaña rusa. Fíjense cómo la realidad se construye por parte del sujeto. Entonces tengo 3 niveles de esa realidad. Ese es el primer gran trabajo que se tiene que hacer. El segundo es que los datos, ¿sí? La conectividad de los datos y el de entendimiento de los datos nos lleva a un proceso en el cual, si primero entiendo las relaciones, tengo información. Si entiendo los patrones de esas relaciones, tengo conocimiento. Y si entiendo los principios con los cuales esos patrones explican las relaciones, tengo sabiduría. Ok, es un proceso de análisis. Pero todos esos datos, ¿sí? Cuando los tengo en información, pueden no estar agregados o desagregados, pero pueden no tener tanta relación. Cuando empiezo a tener relación, tengo conocimiento, pero la sabiduría aparece cuando soy capaz de seleccionar el dato relevante o el dato que significa más o que me explica más un fenómeno que estoy observando. Eso es como teoría básica de los sistemas, ¿no? Entonces, una vez que soy capaz de analizar los hechos a través de los datos, que selecciono o creo los datos que yo necesito mediante acomodos cognitivos, mediante estructuras cognitivas, ¿sí? Tengo datos que significan y este significado se me genera por contextos y hasta que un dato significa es que tengo información y el conocimiento aparece cuando los conocimientos significativos los puedo acumular a un nivel de análisis más amplio que no solo un sujeto o un estricto análisis individual de un fenómeno, ¿verdad? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que el contexto es indispensable. Cuando tú estás analizando tu medio, necesitas contexto. ¿Cómo me explico esto del contexto? Pues una secuencia de ceros y una secuencia de números aleatorios, si se fijan, contrastan en su contenido informativo. Puros ceros, es el mismo número de bytes aquí que acá, pero son insípidos porque no tengo ninguna relación. Pues números, ok, pues sí, números. Podría jugar aquí que si son primos, que no, que bla, bla, bla. Pero ¿por qué el contexto es importante? 1 kilo de libro y 1 kilo de papel, ¿es lo mismo? Si lo estoy viendo desde el punto de vista de que es de un horno, pues sí, 1 kilo de libro y 1 kilo de papel es lo mismo. Pero para un lector, 1 kilo de papel
que puede ser llamado, que te gusta, Víctor Hugo con sus libros, o la Biblia, o la epopeya de Gilgamesh. Ustedes pónganle el libro que pese 1 kilo, tiene un contenido de contexto completamente diferente, aunque desde el punto de vista entrópico y de generación de calor, pues sea 1 kilo de papel o media hora de combustible. ¿Ven cómo el contexto es el que te define la profundidad de tu análisis? Entonces, el marco conceptual. Apenas voy a llegar al marco conceptual, qué vergüenza. Espero acelerar un poco. El marco conceptual de este mundo. ¿Sí? Más de 1.000 millones de personas viven en condiciones inaceptables de pobreza. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones de la pobreza? Falta de ingresos, recursos productivos, hambre, malnutrición, mala salud, falta de acceso a educación, a servicios básicos. Más o menos 25 millones de personas cada año se inauguran como pobres. Y no necesariamente por nacimiento. El problema de la pobreza, pues tiene varias líneas. Estos análisis académicos, si bien a primera vista nos arrugan el corazón, nos ayuda a ser muy precisos. ¿Sí? Una pobreza relativa son en la que viven las personas que no se mueren de hambre, ¿sí? O tienen un techo, pero de ahí no pasan. Una pobreza extrema o absoluta, las personas no captan ni siquiera $1 por día. Piensen, $1 por día. Vamos a suponer que estamos eufóricos porque perdió Trump y que está a 24. 24 pesos. Piensen lo que hacen con 24 pesos. Son ida y vuelta en combi en la mañana, ida y vuelta en combi de regreso. O es un poco menos. ¿Sí? La pobreza extrema es la que está en cualquiera de estos dos géneros de pobreza. ¿Sí? Relativa o extrema. La línea te dice, estás arriba o estás abajo, te dice la frontera. Hasta aquí es relativa y hasta aquí es extrema. Pero es pobreza. Y este análisis académico es necesario. ¿Por qué? Porque hay factores que inciden en la existencia de la pobreza. Factor tierra, trabajo, educación. Lo que vimos ahorita antes en todos los constructos de Harris, de que estos recursos son limitados. Y al ser limitados, la escasez es un fenómeno presente en toda la toma de decisiones. Entonces, cuando tú quieres trabajar en un programa para combatir pobreza, pues sí, depende de quién se originan. Si son desde afuera, son especialistas. Si son desde adentro, son los miembros de la sociedad. Si los quieres ver, quién identifica el problema, cuando es desde afuera, llega un especialista y te dice, es que ustedes están haciendo mal esto. Y cuando es desde adentro, son los propios miembros de la sociedad que lo hacen. ¿Sí? Entonces, es un problema de actitud, porque cuando viene desde afuera, el programa se vuelve una ayuda, una dádiva. Y cuando viene desde adentro, es un apoyo. ¿Vale? Si ustedes tienen un nombre purépecha en su nodes, este compuesto de apoyo sería un huchari haruapeti, nuestro auxilio, nuestro trabajo común para todos. ¿Sí? Un apoyo. Entonces, cuando un programa de desarrollo viene desde afuera, es el especialista y no la comunidad la quien dice que se necesita. La actitud es paternalista, el agente externo es el que te dice que se va a resolver y quién debe, ¿sí? No se moviliza la fuerza interna, no hay un planteamiento sustentable y cuando el agente externo se va, desaparece el programa. Esta es la historia de muchos emprendedores sociales que no lograron comprender que se deben integrar a la comunidad o a la unidad de análisis con la que están trabajando. Deben ser parte de, deben apropiarse, deben vivir, deben someterse al medio en el que están. ¿Por qué? Porque si no, no vas a dejar de ser un agente externo y necesitas convertirte en una fuerza interna de la comunidad. El principal atributo de un trabajo social tiene que ver con generar evidencia objetiva que te conviertes en una fuerza de la comunidad en la que trabajas o del problema que resuelves, que tratas de resolver. Entonces, el problema de la pobreza es que es un círculo vicioso.
Y es horrible porque es un círculo vicioso. ¿Sí? Soy pobre, ¿sí? Y dado que soy pobre, pues no tengo mi nutrición adecuada. Y como no tengo nutrición adecuada, pues tengo deficiencias en la salud. Y como tengo deficiencias en la salud, mi productividad es baja. Y como mi productividad es baja, pues los sueldos a los que accedo o los ingresos son bajos. Y como tengo bajos ingresos, soy pobre. Pero como soy pobre, no tengo nutrición adecuada. Díganme cuándo paramos esto. Es terrible que el 56% de las personas de este país que viven a menos de 800 metros de la mayoría de nosotros, esta es su vida diaria. Así nacen sus hijos, así esperan que les ayudes, así los ven crecer. Y entonces, ¿cómo se resuelve este show? ¿Sí? Es que no hay trabajo. Ok, como no hay trabajo, pues no produzco. Y como no produzco, pues no tengo dinero. Y como no tengo dinero, pues no tengo actividad para hacer. Y como no hay actividad, no hay trabajo. Y ahí me vayan. ¿Sí? Entonces, si no somos capaces de educar y capacitar, de dar acceso a mercados o actividades comerciales o subsidiar los ejercicios financieros, no vamos a poder incidir como un factor de cambio. Aquí debo hacer una aclaración. La subsidiariedad, tenemos un problema con los entendimientos. El concepto de subsidiariedad no significa regalar o proveer por encima de la decisión del receptor. Subsidiariedad, como nos gusta entenderlo y como hemos aprendido a entenderlo, significa que soy subsidiario al permitir que la persona que está más cerca del problema tenga las condiciones para resolverlo con sus capacidades y con el entendimiento propio de su problema. No le vas a decir tú cómo es el medio, no le vas a decir tú cómo es el problema. Debe ser capaz de ayudar a que su cercanía del problema y lo que necesita para resolverlo estén en el mismo tiempo, estén juntos. Ahí eres subsidiario, no le estás regalando nada, pero le estás fundamentando su capacidad, porque al estar más cerca del problema tiene el mejor entendimiento y sabe más rápido cuál es la causa raíz. Esto es un concepto que es muy importante entender. No vas a regalar nada, no vas a perfeccionar nada si no eres capaz de dar capacidad, si no eres capaz de otorgar a la persona que está más cerca del problema los medios para resolver el problema que él vive. ¿Vale? Entonces tienes que ser específicamente analítico. Ni modo, emprendedores sociales tienen y deben de tener una capacidad analítica sustancial. Puede ser muy amorosa, pero debe ser una capacidad analítica sustancial y específica. O sea, hay mucho que trabajar. Entonces, ¿por qué tienes que ser especialmente analítico? Ustedes han visto que hay programas de microcrédito, hay un premio Nobel que le dieron a Muhammad Yunus y hay otro premio Nobel que le dieron a Amartya Sen por explicar el modelo que descubrió Yunus. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pues definieron a la microempresa como, por ejemplo, esto es un constructo analítico de lo que es todos los puestitos que ven ustedes en la calle, vendiendo cena, vendiendo tortas, vendiendo lo que sea, y de los cuales una familia depende. Una microempresa se divide en negocios de subsistencia, de acumulación simple y de acumulación ampliada. ¿Qué es acumulación simple? Que está en el mismo lugar de la vivienda, que el local es ambulante, ¿sí? Que vende hasta 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Que genera empleos, no, ¿sí? Que es ella misma la que hace todo, es una persona el negocio. Una acumulación ampliada, ¿qué significa? Es en el mismo domicilio, pero ya le pusieron como una tiendita, es la cochera, le hicimos tienda, ¿sí? El local ya es fijo, ¿sí? Genera empleos, sí, pero los empleos que genera, pues a lo mejor no son de la familia o la división del trabajo es elemental. Si se fijan, aquí tenemos una construcción analítica de una realidad. Hay que ser específicamente analítico. Si no entiendes esto, no puedes ir a trabajar. Microempresa de subsistencia, pues díganme cuál es. Y vas a ver que la señora saca su mesita. ¿Sí? Hay en Morelia, no sé si conozcan, en Morelia hay en García Obeso una cafetería que se llama La Guarecita, pero a 5 metros hay una señora viejita que vende dulces y que vende 8 o 9 dulces o chicles todos los días. Entonces la gente pasa y ya le compramos porque no sabemos si va a cenar o no.
pero es una subsistencia. Si no vende, no vive. Fíjense cómo estos constructos analíticos te dice incluso el destino de las utilidades de una empresa de subsistencias, que son alimentación, renta, servicio, educación, ¿sí? No tiene distribución de utilidades, no hay reinversión, no hay capital de trabajo, ¿sí? Fíjense, todo está, ¿vale? Entonces, esta estructura y esta capacidad analítica tiene que estar presente en todos y cada uno de los constructos, de los emprendimientos sociales. No porque sea trabajo social y que tenga una construcción de amor o de que el otro queremos que el otro esté bien, el análisis se puede soslayar. Mientras más precisos y mientras más analíticos seamos, tendremos mejor capacidad para entender y para poder incidir positivamente en las personas que queremos incidir. ¿Sí? El señor Quino, que se acaba de morir, tenía una opinión muy clara de esto. ¿Sí? Casi siempre el mundo queda muy lejos. Todo lo que vemos de pobreza y hambre, pues está lejos, no está en mi casa. Entonces, señores emprendedores sociales, son más mafaldos que susanitos, les notifico. Espero que así lo vean también. ¿Sí? Entonces, hoy con los tipos de gobierno populistas que estamos viendo en la actualidad, es muy claro que los discursos y los razonamientos de políticas públicas hablan de un sistema capitalista que está en entredicho, que la empresa y el capital es una causa de problemas sociales, ambientales y económicos, ¿sí? Las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad. ¿Sí se fijan cómo es un discurso que acaba llevándonos como a la separación, a la división y a la búsqueda de culpables? ¿Sí? Y las empresas también están atrapadas en un círculo vicioso. Porque cuando una empresa pierde la confianza del gobierno, el gobierno empieza a regularla o a sobreregularla o a atacarla definitivamente en sus atributos de competitividad. Y al eliminar la competitividad, pues minas el crecimiento económico. Y al eliminar el crecimiento económico, ¿qué generas? Más pobres y todo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no sé, pero la empresa es la culpable. Ahí estamos viviendo ahorita. Entonces, imagínense que hasta hace 10 o 15 años era una solución de productividad irnos a unos países donde el sueldo era más barato. Si han seguido un poco lo que es la negociación del TEMEC, el principal cambio tiene que ver con que el diferencial de sueldos en empresas o en industrias en las cuales haya en Estados Unidos y México actividades homogéneas, el diferencial de sueldos debe eliminarse con estrategias muy claras. O le pagas más o te cobro impuestos. Pero estos desafíos competitivos en los que usas una paridad de poder adquisitivo ya no son válidos. Hasta Trump pidió eso. Fíjense cómo estamos. ¿Sí? Entonces, la otra gran bronca es que asumir que las empresas tienen la culpa de que el desarrollo no llega a todos lados, también es un gran problema, ¿sí? Y te obliga a acabar queriendo negociar en que sí soy empresa, pero no soy tan gacho. O sea, sí gano dinero, pero no soy tan ojete. O sea, hace que ganar dinero les dé pena o que explicar que ganamos dinero sea un componente de riesgo ante cierto tipo de gobiernos. ¿Sí? Entonces acabas teniendo que negociar eficiencia económica con progreso social. Y entonces aparece una bronca. Todo esto que acabamos de ver ahorita y todo este poco optimismo que vemos, sí tiene una solución. ¿Sí? Espero que ya lo han oído. Si han oído hablar de Michael Porter y sus libros de estrategia competitiva y de ventaja competitiva, la evolución de un Michael Porter, la evolución intelectual de un Michael Porter en estos años de su vida, donde ya es un provecto anciano, pero muy sabio, lo lleva a que nos muestra este concepto que se llama el valor compartido. ¿Qué es valor compartido? Es una cosa muy simple. Crear valor económico de tal manera que también se cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. ¿Sí? ¿Cómo lo digo más fácil? La empresa que diga que tiene éxito en los negocios,
debe tener un atributo, un KPI o una métrica que diga que está ligado ese éxito en su negocio con el progreso social de la comunidad a la que afecta o en la que vive, ¿sí? El valor compartido no es responsabilidad social, ni filantropía, es más, ni siquiera es sustentabilidad. Es éxito económico, punto, ¿sí? Y lo más interesante, el valor compartido no es un atributo al margen de lo que hacen las empresas, no es un adicional. El valor, la generación de valor compartido es el centro de la empresa. Entonces, el ROI que te piden los accionistas, la tasa de interés, el costo promedio ponderado de capital, todo eso tiene como centro generar valor compartido. ¿Por qué valor? Porque valor es la conducta, es la conducta que vas a explicar apegada a un principio, ¿sí? ¿Por qué eres una persona honesta? Porque tu conducta se apega a la verdad. Por eso se llama valor compartido, porque usa las dos acepciones de valor, valor monetario y valor como rector de conducta. Me explico un poco más. Tradicionalmente dicen que los trabajos sociales y las ONG son los que tienen que resolver los problemas sociales. ¿Sí? Fíjense lo que voy a decir una cosa un poco bélica, pero los programas de responsabilidad social corporativa, el 90-95% lo hacen porque no les queda de otra, porque te lo pide tu cliente, porque te lo pide el gobierno, porque hay un subsidio, pero que digan, yo le entro porque quiero, ¿sí? Y es un comportamiento reputacional, podríamos hacer un juego de palabras con eso, que está re difícil, ¿sí? Y muchas veces son tratados como gasto innecesario. Y tú ves a los corporativos o a los consejos de administración diciendo cuánto es lo menos que puedo dedicar a este programa porque pues no les queda de otra. ¿Sí? Y eso es terrible. ¿Sí? Incluso cuando quieren las personas trabajar un poquito más que lo mínimo de un programa de responsabilidad social, muchos socios o capitalistas te dicen es un uso irresponsable del dinero de los accionistas. Y lo peor, las regulaciones que generan los gobiernos que dicen que están trabajando por pelear con la pobreza, iba a decir por los pobres, pero no, luego se me puede malinterpretar. ¿Sí? Los gobiernos regulan de manera tal que crear valor compartido, me tengo que pelear hasta con el gobierno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el gobierno dice, malditos empresarios son unos hijos del imperio. Y los empresarios dicen, canijo gobierno no me entrega condiciones de estabilidad para generar valor en mis comunidades. Y otra vez estamos en un escenario en el que ¿quién tiene la razón? Pues el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea valor compartido? ¿Sí? El valor económico, el valor compartido es un potencializador de marca, ¿sí? Y es una rigurosa manera de hacer negocios. ¿Sí? No es una estrategia genérica, no señor, es una manera de hacer negocios sustentables, no es una visión, ¿sí? El asunto es que así como ha habido transformaciones o oleadas de desarrollo, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, los maniqueos, bla, 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 la próxima oleada que viene y que es muy clara y que va a cambiar este mundo es la oleada que se enfoca en conexiones entre el progreso económico y la sociedad. Ya no puede estar desagregado el progreso de una empresa o del progreso de unas empresas o el progreso de dinero, el progreso económico, no puede estar disociado de una sociedad. ¿Sí? Ya no puede haber repúblicas bananeras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haces para que, cuáles son los 3 constructos claves para que las empresas tengan o generen o tengan oportunidad de crear valor compartido? ¿Sí? Y estoy hablando de empresas, pero estoy hablando de empresas eminentemente sociales. Ahorita les voy a decir por qué estamos con esto. ¿Sí? Debes reconcebir tus productos y mercados. ¿Sí?
Debes redefinir la productividad en la cadena de valor. ¿Cómo es eso? Pues cómo pago, a quién le pago, qué proporciones, todos los atributos de comercio justo por aquí entran, ¿sí? Y debes ser capaz de permitir desarrollos locales que te permitan tener muchas partes de las cadenas con las que trabaja, ¿sí? Lo que decíamos de que las trabajos que tradicionalmente le das a un tercero, intégralos a un clúster para que la dependencia sea clara. ¿Se acuerdan que dijimos que una red social explica las relaciones y la fortaleza de ese vínculo? Pues aquí está, ¿sí? Entonces, todas las empresas deberían, ¿sí?, mirar sus decisiones desde el prisma o del punto de vista o la lupa del valor compartido, ¿sí? Y fíjense lo chido, el valor compartido es el enfoque de innovación más disruptivo que hay en la actualidad. Señores millennials y señores emprendedores, les encantan las pláticas de que no, pues la innovación, es que nosotros estamos haciendo innovación incremental o innovación disruptiva. Si no conceden y si no integran en su manera de trabajar como empresa el valor compartido, no van a ser capaces de generar toda la rentabilidad por la innovación y crecimiento. ¿Por qué? Porque la disrupción más grande será beneficios mayores a la sociedad. Esto está súper chido, pero es una manera muy clara de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Las necesidades de la sociedad, y no solo las necesidades económicas convencionales, son las que van a definir los mercados. Ahorita con lo de la pandemia, hay una revista francesa que atacaron unos musulmanes hace unos años y puso en una editorial hace poquito, pues la pandemia nos ha demostrado tres cosas: que la economía se para cuando dejamos de venderle cosas innecesarias a gente sobreendeudada. Y la pandemia nos ha enseñado que los sueldos más básicos, más bajos, son los sueldos de las personas más importantes para mantener una sociedad funcionando. Ahí se los dejo de tarea. ¿Cuántos restaurantes se han muerto? Todo el sistema, el food service, está ahorita viendo sus últimos momentos de vida porque ¿a qué voy a un restaurante? Aparte de que me voy a enfermar, dicen unos, voy a pagar un sobreprecio, voy a pagar un montón de cosas en las que ahorita, al no haber actividad económica, debo restringir mi uso de mi ingreso. ¿Vale? Entonces, las necesidades no son las económicas, sino las de la sociedad, las que van a redefinir los mercados, ¿sí? Y los males de esta sociedad que no están resueltos son los que van a crear costos internos para las empresas. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Sí? Primero, señores emprendedores sociales, les voy a quitar el apellido de emprendedores sociales, son emprendedores, punto. Si tu empresa hay personas, eres un emprendedor social, ¿sí? Entonces, necesitas eliminar la línea entre organizaciones con y sin fines de lucro, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia objetiva de que eres una empresa socialmente responsable? ¿Sí? La evidencia de que estás creando valor compartido. ¿Qué sería esto? Que en toda la cadena de tu empresa no hay nadie que pierda dinero a costa de que otro gane. Si alguien gana dinero, todos los que participan deben ganar dinero en relación al riesgo con el que contribuyen. No todos ganan igual, porque eso sería un comportamiento bolchevique. No, todos ganan en relación al riesgo implícito de su aporte. ¿Vale? Entonces, no se van a llamar empresas sociales, se van a llamar empresas. No va a ser una empresa de lucro o sin fines de lucro. Bueno, en México sí, porque tengo un constructo fiscal diferente. Pero si mi empresa de no lucro no gana dinero suficiente, no tengo una empresa perdurable. Y el valor compartido me dice que la empresa es social por definición. Estamos haciendo un cambio en el análisis, ¿sí? Entonces, Porter clarifica muy transparente la conexión. Si quieres tener ventaja competitiva a partir de ahora, ¿sí?, tú necesitas incidir y resolver un problema social,
Entonces, ¿cuál es el problema con la productividad de tu empresa? ¿Sí? Que tienes un impacto ambiental, que tienes una demanda o un costo por uso de energía, por uso del agua. A nosotros que estamos en el aguacate estamos a punto de empezar a pagar o a tener consecuencias por balances hídricos. ¿Cuánta agua consumo y cuánta agua produzco? ¿Sí? Entonces, ¿cómo produzco agua? Pues preservando el ecosistema. Platíquenme cuánta gente hoy preserva el ecosistema. Y hoy hay auditorías que ya me piden y me obligan a que mi balance hídrico sea positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo debo evidenciar que si estoy en un anfiteatro geológico, en un cerro, así, en una curva de un cerro, la comunidad que está abajo de mi plantación debe tener agua disponible gracias a mi trabajo. Ahí se las dejo de tarea. La salud de los empleados por los agroquímicos, la seguridad de los empleados, todo eso que se ve como social, pues ¿dónde creen que pega? En la productividad de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se va a beneficiar la empresa? Porque los empleados y las familias se vuelven saludables, ¿sí? La firma reduce ausencias y a las ausencias hace que la productividad se mantenga. Si se fijan cómo no hay una disociación entre comportamiento o prurito social, esa vocación social, pues esa vocación social no es una adición a mi actividad económica, es la actividad económica fundamental. Alguien decía que el hombre es un zoón politicón, es un animal político. No puede vivir en soledad, las empresas tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿quieres crear valor compartido? ¿Qué tienes que hacer? Identificar todas las necesidades, beneficios y males de la sociedad. ¿Sí? Que podrían o no estar asociados con tus productos. Pero ¿se acuerdan que dijimos que tienes que ser especialmente analítico? Ahí está tu tarea. Y el asunto es que no es una oportunidad estática, sino que cambia cada día. Ya llegó tecnología, cambia. Ya hay economías de escala, cambian. Prioridades de la sociedad, cambia. Tu análisis debe ser permanente y continuo, debe ser adaptativo. Y para adaptarte necesitas reaccionar de inmediato. ¿Vale? Entonces necesitas ser capaz de explorar continuamente las necesidades de tu comunidad. Porque esa exploración continua te va a poder permitir descubrir oportunidades para la diferenciación. Fíjense de lo que estamos hablando aquí. Porter hablaba de estrategias de precios, estrategias de mercado y estrategias de diferenciación. Pues la estrategia básica de diferenciación hoy como atributo de éxito económico es el reposicionamiento de los mercados tradicionales mediante ¿qué? Exploración continua de las necesidades de la sociedad. No hay para dónde se hagan. No son emprendedores sociales, son emprendedores. Punto. La única diferencia es que pueden probar o proveer de evidencia objetiva que el valor con el que se conducen tiene que ver con que el prójimo, el que está a un lado, esté mejor. Fíjense en la bronca en la que nos estamos metiendo. ¿Sí? Entonces, el emprendedor social tiene un rol. ¿Sí? Ahorita es como una decisión de vida, como un sueño. Es que ahora soy emprendedor. Me voy a aventurar en un nuevo concepto de producto. Sí, pero ¿qué producto? Que satisfaga necesidades sociales usando modelos de negocios viables. La necesidad social ya no se debe atender mediante un modelo inviable regalado desde el exterior y que no se integra al fenómeno. ¿Sí? Entonces, un emprendedor social tiene la ventaja de la disrupción. No está encerrado en el pensamiento de negocios tradicional, no señor. Se mueven más rápido que las empresotas, ¿sí? Y la capacidad para descubrir es muy ágil y muy rápida. Todos los procesos de venture capital de las empresas grandotas que están atrayendo emprendedores mediante procesos de venture capital, ¿qué significa? Que yo soy lento para reaccionar, entonces un emprendedor que me ve en una parte del negocio reacciona muy rápido a una problemática que es probable que yo como empresa ni siquiera me haya dado cuenta. Esto es la realidad hoy, ¿sí? En el sector social. Entonces, las empresas que crean valor compartido son las que más rápidamente van a escalar
¿Sí? ¿Sí? Y van a ser incluso más efectivas que los programas así meramente sociales que regala el gobierno y esto. Porque esos programas son incapaces de crecer o de volverse autosustentables. Fíjense, todos los programas de gobierno de la administración que tenemos hoy y a lo mejor de las dos anteriores, todos esos programas necesitaban recursos fiscales no autosustentables, no te daban un patrimonio, sino te asignaban un cajón de presupuesto para que consumieras determinada cantidad de dinero, pero no regresaba y no podías tener una rentabilidad. Ese es el drama de esos programas, que es una dádiva, ¿sí? Entonces, tú me dices que eres un emprendedor social, sale. Tu primera pregunta de auditoría va a ser, ¿qué capacidad tienes para crear valor compartido? ¿Sí? Y no son beneficios para la sociedad. Valor compartido, ¿qué significa? Que tus donantes o tus socios ganan dinero, tus empleados ganan dinero y se desarrollan, y la gente con la que trabajas gana dinero, se desarrolla y vive mejor. ¿Sí? Necesitas crear valor para todos a los que afectas, en los que incides y con los que te relacionas. ¿Vale? Entonces, piensen un poquito. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que se haga lo correcto? Les voy a hacer una pregunta. Hacer que se haga lo correcto responde a una cuestión pedagógica. ¿Qué le enseñas a la gente? ¿Qué le enseñas a la gente con la que trabajas? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cuál es tu organigrama? ¿Qué le enseñas a la gente? ¿Sí? Puedes trabajar mediante el terror. Pórtese bien o le pego. Alguno de ustedes, bueno, todavía son muy jóvenes la mayoría y no tienen niños, pero ¿el terror funciona? Sí, al principio. Puede ser la manipulación. Te voy a dar un bono si haces esto, ¿sí? ¿Se acuerdan del niño que le decías, mi hijito, tómate la sopa? No quiero, mamá. Ay, mi hijito, los niños en África tienen hambre y tú tereando la sopa. Pues el niño, la primera vez te va a hacer caso, la segunda vez y la tercera te va a decir, mamá, tenga el plato y mándeselo a África. ¿Sí? Yo no me voy a tomar esa sopa. Entonces, el terror y la manipulación solo funcionan al principio. ¿Qué le vas a enseñar a la gente? La única manera de que hagas y logres que se haga lo correcto, tienes que provocar, tienes que ser bélico, tienes que ser irreverente, tienes que provocar, ¿sí? Tienes que ser extremadamente incómodo. ¿A qué me refiero con una provocación? ¿Sí? Los provocadores van a ser las únicas personas que puedan cambiar el mundo. Punto. Hecho. Ya. Si no son provocadores, no la van a hacer gacha. Tienen que ser provocadores, irreverentes, no normales, singulares, incluso necios, aunque se debería decir persistente porque es positivo el atributo. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de provocador puede ser? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de provocador vas a hacer? Hay un provocador que es una estrella, que todo el mundo quiere seguir, es un criterio de éxito. No, es que este es el Steve Jobs de los mazapanes. Es una estrella. Y el otro es ser un servidor. Puedes ser provocador en estos dos roles. Me voy a explicar un poquito. ¿Cuánto sabes de este gallo? Aquí no tengo la reacción de ustedes, pero estaría esperando que todo el mundo dijera, ay, pues es Justino Castorena, Justin Bieber, ¿sí? Y van a saber que cantaba en la iglesia, que empezó a cantar a 14 años, que fue novio de Selena, bla, 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 bla. Y se saben vida y milagros de este chamaco, sus canciones, sus discos. Es más, en muchos casos es parte de las emociones más intensas de la juventud o de tu proceso de adolescencia, porque esa canción te acompañó o en tu primer beso, o en tu primera fiesta, en tu primera borrachera, pero hay una emoción así, ay, Justin Bieber, ¿vale? Y ahora les pregunto yo, ¿quién es Paul Brandt? Me gustaría haber visto las manos de todos ustedes diciendo, pues Paul Brandt, sí, pues Paul Brandt, todos los conocemos. Voy a tener que hacer el show sin tener la retroalimentación de ustedes, pero ahí les va. Perdónenme si ya se lo saben, ¿sí? Esta foto que les voy a mostrar es de una enfermedad. 3 segundos para que me digan, piensen. Adivine usted qué enfermedad estamos hablando aquí.
Pues es una enfermedad que es la primera enfermedad documentada en los textos de la historia. Se llama lepra. Aparece en la Biblia, aparece en todos los mitos, en todos los libros religiosos que se han escrito hace 8 siglos, más o menos 8 siglos, cuando se empezaron a escribir. Es una enfermedad que históricamente se reconoce como una enfermedad terrible. Entonces, Paul Brand, ¿qué hizo? Paul Brand era un médico, era un estudiante de medicina que lo mandaron a hacer su internado a la India. Entonces, en la India, ¿se acuerdan que hay una cosa que se llama castas? Entonces, la última casta se llama los intocables. Entonces, este insensato, lo que hizo un día, llegó un señor leproso, lo estaba atendiendo y a la hora que le dijo, bueno, lo veo la semana que entra, se toma su medicina y todo, y le dio una palmadita en la espalda para despedirlo. Al señor al que le dieron una palmadita en la espalda, se cayó al suelo llorando como desamparado, así como una Magdalena horrorosa. Entonces, este médico nuevo, recién llegado de Inglaterra a la India, rápido habló a lo que era servicio de emergencia y todo. Algo le pasa al señor, lo rompí, que quién sabe qué. Entonces lo llevan en camilla porque el otro estaba deshecho en llanto. Y no hallaban qué le pasaba, qué le pasaba. Pues tiene la lepra, pero no, es que el señor le duele porque está llorando. Y le preguntaron, pues, ¿qué hizo? Pues le di una palmadita en la espalda. Le dijeron, bueno, ¿es usted idiota o qué? ¿Por qué yo soy idiota? Dijo el doctor Brand. Porque lo tocó y a los señores no se les toca. Dice, pero el señor se está quejando por algo que no es fisiológico. Sí, señor, son intocables. Ahí se dio cuenta Paul Brand que los intocables, aparte de ser, y más con lepra, eran así como paria del paria del paria. Y empezó a trabajar con ellos. Y si les preguntara ahorita, ¿cómo saben ustedes que una persona tiene lepra? ¿O cuál es la característica de la lepra? Casi todos ustedes me van a decir, incluso hay un chiste muy obsceno que habla de un leproso, que se caen pedacitos de carne, ¿sí? Que la lepra te consume y hace, la imagen que todos tenemos en la mente es que la carne se te desprende y no tienes nada que hacer. Hasta 1964, Paul Brand se dio cuenta que no era que se les cayera la carne, sino que la lepra te anulaba el sistema nervioso y en la noche, mientras estaban dormidos en los hospitales en la India, llegaban las ratas, les comían los dedos y no se daban cuenta. Hasta 1964, Paul Brand se dio cuenta de eso y descubrió que era una enfermedad viral y que era una enfermedad del sistema nervioso. Está descrita en la Biblia y hasta 1964 Paul Brand se dio cuenta de eso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Es que la historia de Paul Brand, con toda la relevancia que tiene, no tiene la promoción que tiene Justin Bieber. Pero vamos a poner otro ejemplo. ¿Vale? ¿Quién es este caballero? Pues ahorita ya se está riendo más de alguno de ustedes porque están diciendo es un cantante de ranchero o es una diva francesa o es un artista, pero todos saben que se llama Alejandro, que canta, que dice que canta, y se saben hábitos, vida, de quién es hijo, con quién se casó, todos sus hábitos, sus predilecciones, se lo saben todo. Y vamos a usar otro problema. ¿Alguien se sabe de esta señora qué talla de zapatos usaba? ¿Cuál era la comida favorita o a cuál club deportivo asistía? No más saben cómo se llama. Pero fíjense cómo la información que tienes de una estrella y de un servidor es completamente diferente. ¿Verdad? Entonces, lo que propongo es, ¿cuántas personas pueden ser estrellas? Ahorita están de moda todos los concursos como America's Got Talent, X Factor y todos esos en los que tú ven y canta y tu oportunidad de ser estrella. O sea, sí, pero entran 500 y acaba ganando 1 o 2 y al año siguiente ya no le firman el contrato y la academia y todo este rollo. ¿Cuántas personas pueden ser estrellas? ¿Y cuántas personas pueden ser servidores? Hay un problema de probabilidad. Es mucho más fácil ser un servidor exitoso que una estrella. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, señores emprendedores sociales? Que haciéndole caso a mis filósofos de cabecera, ¿qué es lo único que necesitas de acuerdo a los Beatles?
amor. Ahí hicieron una canción. All you need is love. Jóvenes, muchas gracias. Ya acabó mi presentación. Soy sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, Robert. De verdad, ha sido muy interesante todo este planteamiento que nos has dado. Y bueno, vamos a comenzar la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver si aquí en la plataforma de Zoom tenemos algunas preguntas y también si en la transmisión en vivo, en el chat, alguien quiere apoyarnos con alguna pregunta. Yo de momento en lo que generan ellos alguna, yo sí quisiera a lo mejor preguntarte algo, ¿no? Esa es una parte bien importante. Porque muchos entendemos la economía social y solidaria como darle a todas las personas exactamente lo mismo, pero sabemos que tiene que ver, y lo comentabas muy bien a lo largo de la presentación, con una, vamos, reformulación completa de los objetivos a lo mejor empresariales, donde se pueda beneficiar a las personas que están generando la riqueza y que además se integre, ¿no?, en esta parte de la cadena de valor completa para una producción. Yo cambiaría una palabra de tu frase. No es que se pueda, es que se deba integrar. Así es, se tiene que integrar porque creo que ya hemos dejado de lado esa parte, ¿no? Y tenemos que comenzar a pensar en las personas. No sé cómo lo has vivido tú esta pandemia. El éxito está en la capacidad que tienes de influir en las personas. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo culturalmente apto para nosotros. En Teotihuacán era la ciudad de los dioses. ¿Por qué? Porque las personas que vivían ahí se comportaban como dioses y su modelo era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una serpiente emplumada. Entonces piensa, ¿qué es una serpiente? Es un reptil que se arrastra por el suelo. ¿Y las plumas quiénes las usan? Las aves. Entonces, una serpiente que vuele, ¿qué significa? Que una serpiente está consiguiendo una trascendencia para la cual su capacidad evidente no está hecha. Entonces, ¿por qué Quetzalcóatl es el modelo que hace a los habitantes de Teotihuacán dioses? Pues es que la serpiente, ¿cómo consigue sus plumas para volar? Las consigue a través de los efectos que provocan los otros. Por eso eran dioses los habitantes de Teotihuacán, por cómo se relacionaban con el otro, cómo era su prójimo el objeto de sus trabajos, cómo convivían, cómo tenían organizada la sociedad. Era un componente casi divino el estar volcado como regulación de vida. Por eso ese primer Quetzalcóatl es tan importante para nosotros. Perfectísimo. Muchas gracias por la aclaración y por el comentario, Uber. Tenemos algunas personas en Facebook Live que nos comentan lo siguiente. Bueno, también leer los comentarios. Dice muchas gracias, felicidades. Nos mantuvo muy atentos durante toda la plática por parte de Amelia Soledad Cernas. Qué bueno. Y Polet Vázquez Rayo nos dice lo siguiente. ¿Podría explicar un poco más acerca de la catástrofe malthusiana? Malthus se dio cuenta que los sistemas de producción tienen un componente fisiológico, los alimentos tienen un componente fisiológico, ¿sí? O sea, por mucho que quieras producir carne de puerco, pues una marrana va a parir determinado número de marranitos por año. Un árbol te va a dar determinado número de kilos. Entonces, la capacidad de crecimiento de los sistemas de producción alimentaria tiene un crecimiento en escala aritmética. Primero son 2, al año siguiente son 4, al año siguiente son 6. Pero la población crece en una proporción geométrica. ¿Sí? El ejemplo más claro son las poblaciones de seres vivos, que no vegetales, sino animales. Una rata en 40 días puede tener 8 ratitas. Y esas 8 ratitas a los 40 días pueden tener 8 ratitas. Entonces, una progresión geométrica que en 120 días tienes 128 ratitas. Y como todos contra todos pueden dedicarse al hermoso arte de trascender, pues una progresión geométrica en el cuarto incremento ya estás en 320 individuos y en una producción aritmética en el cuarto incremento estás en 16. Entonces, Malthus no pudo pasar de ese análisis al decir, si los alimentos no logramos que crezcan en una proporción mayor, va a llegar un momento que la población humana va a ser incapaz de subsistir mediante alimentos como hoy los conocemos. Esa es la catástrofe malthusiana. Perfecto, muchísimas gracias, Uber. Y que de hecho, bueno, es un tema bastante importante en esta parte de la seguridad alimentaria.
con esta parte de la población mundial. Tenemos una pregunta en el chat de Zoom por parte de Oscar Nicanor. Dice, ¿cómo se puede manejar el eslabón de intermediación en la integración de las cadenas de valor, evitando que a los productores les llegue el menor porcentaje de los ingresos? Necesitas un análisis claro. Te voy a poner un ejemplo que sí pasó. Una señora en Santa Fe de la Laguna, para hacer una gruesa de ollitas de tazones de barro, una gruesa son 12 docenas, esa señora necesita 4 días de trabajo. Tiene que hacer las ollas de barro, tiene que pintarlas y quemarlas una primera vez. Luego las saca del horno, las vuelve a quemar. Las pinta otra, les pone ya el barniz y las vuelve a quemar. La señora vende a 12 pesos cada... No, a 12 pesos no. La señora gana por una gruesa, a precios de hoy le pagan 280 pesos la gruesa, a costo de intermediario. Si tú pasas si vas a, pon tú que vas a Zamora por la carretera libre, vas a pasar Santa Fe de la Laguna y luego vas a llegar a Carapan y te vas a aventar los 11 pueblos, ¿no? Carapan, Oponguio, Ichán, Sopoco, todos esos pueblitos, y hay alfareros, hay un montón de actividades. Los intermediarios te compran a 12 pesos la gruesa, o sea, 12 docenas te cobran 280 pesos de tazones de 250 mililitros. Y a ti, si tú te dijeran hoy, pago una taza de estas, si te dijera, te la vendo a 15 pesos, a 20 pesos, la compras, ¡ay, qué bonito y qué barata! Y todavía regateas. Entonces, si entiendo bien la pregunta es, ¿cómo carambas asesino al intermediario que se lleva desde 1.50 la ollita y la vende a 15 pesos? Si te metes en ese problema, vas a querer asesinar al introductor o al acaparador. ¿Qué fue lo que hicimos? Entender el esquema de costos de la señora. Los hornos en los que las señoras producen su alfarería se llaman hornos de brocal. Haz de cuenta que es un brocal de pozo. Y para quemar necesitan 3 cargas de leña. Cada carga de leña les cuesta 70 pesos. Cuando las señoras tapan el horno para preservar el carbón, usan una pedacera de barro. Y entonces la pérdida de calor a la que están acostumbradas les lleva a que necesitan 3 cargas de leña para quemar su gruesa de ollitas. Lo que hicimos fue desarrollar con fibra de vidrio y alambrón como una tapa curva con chimenea en la que pudimos, como el calor se comporta como los líquidos, el calor es un fluido, encontramos y diseñamos hay un centro de formación y ayuda al alfarero en Puebla, se llama Ceforcal. Diseñamos una tapa de brocal de pozo, de horno de brocal, y entonces esa tapa hacía que el consumo de energía para quemar la gruesa que estoy hablando, en vez de ser 3 cargas, fuera una carga. Entonces, la tapa, o sea, todo el sistema costaba 1,500 pesos. Si tú le das a la señora un crédito para que te lo paguen 16 semanas, el pago de la señora eran como de 180 pesos a la semana. A la tercera semana, la señora ya te había pagado completamente la tapa. ¿Por qué? Porque el esquema de costos que modificaste hace que sea irrelevante la discusión con el introductor. Generas una eficiencia de costos. Entonces, ¿qué le pasó al introductor? Que se dio cuenta que la señora le valía un pepino quien le compraba. Y entonces ya no le tenía que vender nada más a él. Entonces la señora podía venderle a quien fuera. Y la economía es economía y tiene leyes. Entonces, cuando se dio cuenta que cualquiera le podía comprar, tuvo que modificar su precio. Pero para que te enteres de todo este show, ahí te platico el trabajo que nos costó que la señora y el marido de la señora nos diera permiso de quitar todos los tepalcates y poner nuestra prueba de cómo alambrón y fibra de vidrio, o sea, tú ves como si fuera bajo alfombra en un alambrón, en una chimenea y una caperuza. Pero eso le redujo de 210 pesos de costo por quema a 70. Es una habilidad analítica la que necesitas y no puedes ver al introductor como enemigo. Tienes que crear valor de manera
Creo que ya no te escuchamos. Bueno, Listo. ahí estoy. Listo, ya, te escuchamos. Ok. ¿Sí se entendió lo que dije? ¿Sí se oyó lo que dijo? ¿O estuvo hablando como perico y no contesté? No, sí, escuchamos bien. La última parte fue la que nos faltaba, que después de la parte analítica y de no quitar al introductor. Sí, no puedes ver al introductor como enemigo. El introductor tiene que también compartir el valor de acuerdo al riesgo que corre. Porque el introductor lo único que es oportunista mientras puede. Cuando se da cuenta que la economía también la afecta, va inmediatamente a tratar de asociarse a acomodarse de mejor manera para preservar su valor. Entonces ahí es donde se ordena la cadena, no tienes que asesinarlo. Ok. Esta que es justamente establecer un comercio justo, ¿no? Y solidario en esta parte. Exactamente. Es esa parte justamente de la economía social y solidaria, entender que no es el gandallismo económico, sino realmente un cooperativismo y un trabajo que beneficia a ambos. Muy interesante. Ok. Muy interesante, Uber, de verdad, muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras agregar? Pues nada, que esta es la nueva neta del planeta. No, si no logran hacer que el trabajo social sea el trabajo único, que sea el trabajo que decir estoy en una empresa social o decir estoy en una empresa corporativa es lo mismo, ¿sí? Si no volteas a ver al que está a un lado de ti, no tienes un negocio sustentable. Y si como emprendedor social no te integras a un modelo de KPIs, rentabilidades y compartición de valor, tampoco vas a sobrevivir. Ese es el drama. Tenemos que hacer profesionales a los sociales y a los sociales y a los profesionales de la economía los tenemos que hacer sociales. Deben vivir en el mismo lugar. Muy bien, muchísimas gracias, Uber, por esta charla tan interesante que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, no me resta más que agradecerte nuevamente y entregarte a nombre del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Morelia, al menos ahorita en imagen, después te lo haremos llegar. Reconocimiento a Uber Nava Alonso por su participación como ponente de la sesión número 2, Finanzas en las Empresas de Economía Social y Solidaria, dentro del ciclo Sí en Casa, Economía Post-COVID, que es organizado por el CIGE, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico de Morelia, en conjunto con el Enactus Hub del ITE Morelia y el NODES Jaruani. Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre, lo signa nuestro director José Luis Gil Vázquez, director del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia. Muchas gracias, Uber. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hemos llegado ya al final de esta segunda sesión del Sí en Casa. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde. Nuestra siguiente sesión será el próximo jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde con la charla sobre financiamiento colectivo y creación de comunidades. Cuídense mucho, cuiden a su familia y sigan las recomendaciones que brindan las autoridades competentes ante esta todavía latente contingencia del COVID-19. Recuerden que tenemos Sí en Casa y que con el CIE sí emprendes. Hasta la próxima. Muy buena tarde. Gracias.